¿Qué es una base de datos? Es un contenedor donde se guardan datos estructurados que pueden ser consultados o manipulados. Ojo, es un contenedor. Una cosa es un sistema gestor de base de datos y otra cosa es la base de datos. Ahora, ¿qué es un ¿Cuál sistema se- gestor de base de datos? Es el software que se utiliza para interactuar con la base de datos. Actúa como un intermediario entre el usuario y la base de datos. Aquí está un usuario y ese usuario se conecta a MySQL. Y MySQL, dentro de todo su entorno, tiene varias bases de datos, varios contenedores de datos. Chévere. ¿Qué es una llave primaria? Es un atributo o conjunto de atributos que identifica de manera única a cada fila de una tabla. La columna son los atributos, por ejemplo, ID, nombre, ya país, que sería country. Entonces, y en las filas que van los datos, como dicen, ¿no? Name, Miguel, por ejemplo, va Perú. Son las instancias o las ocurrencias, ¿no? Acá va Junior, por ejemplo, Perú también. Ya. Entonces, un atributo que identifica de manera única a cada fila de la tabla. Es decir, cada fila, cada instancia va a tener un ID único. Luego, la foreign key es un atributo o conjunto de atributos. Ojo, no se salten esta parte. Una llave puede ser un solo atributo o un conjunto de atributos que crea una relación entre dos tablas. Este atributo debe coincidir con la llave primaria en la tabla relacionada. Tenemos una tabla de clientes. Esta tabla tiene su primary key ID, tiene el nombre y justamente el país. Y la manera como esta tabla se va a relacionar con otra tabla es mediante una foreign key. Entonces este ID, la primary key de la tabla de clientes, se relaciona con la foreign key de la tabla de los pedidos, ¿no? La integridad referencial se refiere a las características de la base de datos que garantiza que los valores de las llaves foráneas correspondan con una llave primaria existente. ¿Qué sucedería si yo en mi tabla de pedidos tengo Customer ID 4? ¿Sería correcto? Exacto, no hay un cliente de ID 4 en la tabla de clientes, con lo cual se rompe la integridad referencial. No hay una llave foránea que corresponda con la llave primaria existente. Luego la cardinalidad representa la cantidad de instancias de una entidad que se relacionen con otras entidades, ¿no? De uno a muchos, muchos a muchos, uno a uno. El diseño de base de datos sigue un conjunto de etapas para garantizar que el sistema de datos sea eficiente, funcional y fácil de mantener. El primer paso para crear una base de datos de cero es modelarlo conceptualmente, ¿no? Este modelo conceptual consiste en representar gráficamente las entidades, sus atributos y las relaciones entre ellas. Por ejemplo, tenemos un usuario solicita muchos préstamos, un libro puede estar contenido en muchos préstamos, ¿ok? Y a esta notación de aquí se le llama notación de Peter Chen, es una notación un poquito más antigua. Luego evolucionó hacia la notación pata de gallo. Quiere decir que esta patita de gallo representa a los muchos y esta que no tiene nada representa a uno, ¿no? Pero es básicamente un usuario, se relaciona con muchos préstamos y un libro está contenido en muchos préstamos. ¿Ya? Por lo general, la lectura entre dos entidades se lee en ambos sentidos, ¿ya? Por ejemplo, un usuario puede solicitar cero o muchos préstamos, es decir, vamos de la izquierda hacia la derecha, pero para completar la idea se tiene que leer de derecha a izquierda también. Un préstamo puede ser solicitado por un solo usuario, ¿de acuerdo? Si yo solo leo de derecha a izquierda, me puede hacer pensar de que es una relación de uno a uno, pero al leerlo desde el otro punto de vista, detecto yo que es una relación de uno a muchos. Cuando vemos un muchos, este es el que manda. Luego, un préstamo contiene un solo libro. De la misma manera, puede parecer una relación de uno a uno, pero si lo leo de la otra forma, un libro puede estar contenido en muchos préstamos, ¿no? Y esta es la que manda. Una vez que tenemos el modelo conceptual, nosotros tenemos que este, concebir el modelo lógico. ¿Qué es el modelo lógico? Consiste en refinar el modelo conceptual aplicando reglas de cardinalidad para definir dónde ubicar las llaves foráneas. Esto no puede ser escrito en SQL, tenemos que refinar el modelo. La foreign key se debe colocar en cualquiera de las dos tablas cuando es una relación de uno a uno. Es decir, es indiferente, ¿no? Si en algún momento nos toca modelar una relación de uno a uno, tenemos users y personal details.
Esto se vería algo así, ¿no? Tenemos el ID y el username. Esto también tendría un ID y tendría un full name, ¿no? Que sería esto de acá. ID y ID, ¿ya? Pero luego me dice que como esta relación es de 1 a 1, yo lo que puedo hacer es colocar en cualquiera de las dos tablas la foreign key. Como es una relación de 1 a 1, no nos interesa en cualquiera. Entonces aquí lo que yo voy a colocar es un user ID para poder referenciar al usuario, ¿no? Y esta sería mi foreign key. Ya. ¿Qué sucede cuando es 1 a muchos? Aquí la cosa cambia. Acá tenemos customers y tenemos orders. Orders es pedidos, ¿no? Tenemos customers y tenemos orders. Ok, este customers tiene ID y tiene name. ¿Ya? Aquí ¿qué tiene? Aquí tiene ID, tiene total. Pero no sabemos en cuál de ellas vamos a colocar la foreign key. Entonces, la foreign key se coloca en la tabla de lado muchos. Un cliente puede tener muchos pedidos, ¿no? Es decir, de uno a muchos. ¿Ok? Y una orden le pertenece a un cliente. Ya establecimos la relación. Con lo cual, ¿dónde se coloca? En el lado muchos, ¿no? Entonces, aquí tenemos que colocar Customer ID. Y sería la foreign key. Ya. Ahora vamos con la siguiente. Tenemos estudiantes y tenemos cursos. Un estudiante que tiene ID y tiene nombre, ¿no? Luego un curso tiene ID y tiene un título, ¿no? Hay que establecer esta relación. Un estudiante puede tener muchos cursos, ¿sí o no? Pero en un curso pueden haber muchos estudiantes. Con lo cual, la relación es una relación de muchos a muchos. Se necesita una tabla intermedia, una tabla de unión. Ya, entonces vamos a generar una tabla intermedia. Esta tabla intermedia le vamos a llamar students y en bajo courses. La tabla intermedia contiene dos llaves foráneas que referencian a la llave primaria de las tablas involucradas. Es decir, ID student y ID course. Ambas son las llaves foráneas, pero en su conjunto hacen la primary key. Esta es una llave foránea, esta es otra llave foránea, pero en su conjunto, es decir, la combinación de ambas, hace la primary key. Por eso es que, volviendo a la teoría, es un atributo o conjunto de atributos, porque puede ser la combinación de más de un atributo. La relación NN no puede implementarse directamente en un modelo relacional, por eso es que se genera una tabla intermedia. ¿Y cómo queda? ¿Dónde va la referencia? En el N siempre va. Así. Entonces ya sabemos cómo crear nuestro modelo lógico. Y una vez que tenemos nuestro modelo lógico, lo siguiente ya sería pasar al modelo físico, ¿no?